Producciones Camilo presenta La voz del obispo Antonio Camilo González. ¿Te has dado cuenta del valor de una sonrisa ante una triste mirada desolada? Es el momento, el ayer hoy no existe y un mañana tal vez lo vivirás. Todos esperan un milagro inesperado y aseguran que su vida es un colapso, que todo aumenta sin saber cómo ni cuánto, pero no importa, solo vive, solo amando entender hacia aprender. Y con ustedes, su excelencia reverendísima, Monseñor Antonio Camilo González y sus acompañantes. Y al fin de cuentas lo que importa es que tú vives, que sonríes. ¡Woo! Qué alegría volver a encontrarnos con ustedes en su programa La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Y estamos muy contentos, ¿por qué? Porque tenemos otro programa especial dedicado a la educación. En estos programas que está desarrollando La Voz del Obispo en fomento de la educación, con el título Somos lo que la educación hace de nosotros, Monseñor. Qué bonito. Y eso estamos compartiendo esa preocupación pues, de la humanidad, de la educación. Así es. La educación en valores, educación también con la experiencia del pasado, vamos a decir, enraizado en la historia dominicana. Pero es importante destacar que estamos en el periódico El Día, donde vamos a entrevistar a una persona importante que me complace presentar dentro de un momento. Eso es así, Monseñor, usted lo dijo muy bien. Dentro de un momento estaremos compartiendo con nuestro invitado especial en este programa, donde vamos a compartir conocimientos y aprender mucho más sobre la importancia de la educación, Monseñor. Claro que sí, sobre todo que la educación, como dice el Papa Francisco, cada uno es lo que de él hizo su familia. La primera escuela está en el hogar, en el cariño paterno. Por eso es importante que los padres eduquen a sus hijos, hablen con sus hijos, aunque ellos todavía no sepan hablar, pero le van enseñando. Eso no hay que decirle, porque las madres, pero también los papás, tienen que preocuparse, involucrarse en la educación de sus hijos. Con el ejemplo, con no solamente el aporte material, sino con el cariño paternal. Así es, Monseñor, qué bonito que usted lo diga de esa manera, una forma de motivar a las familias a que entre todos se puedan formar y educar. Monseñor, ¿y qué le parece si, como es costumbre, iniciamos con la oración para que Papá Dios también sea parte de este programa que es de Él? Así como Él es autor de la familia y también cuando vino al mundo, vino en una familia, Jesús, María y José. Vamos a hacer una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, ven en nuestra ayuda para que podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que impulsó a tu Hijo Jesucristo a entregarse por nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Monseñor, qué bonita oración y qué bueno que podamos compartirla con toda la familia, con todas las personas que nos están viendo en este momento. Hoy de verdad que un programa donde estaremos hablando de educación, de comunicación y de desarrollo, Monseñor. Amén. Qué bueno, importante. Importante, vamos a decir, tres nombres que hoy estaremos conversando con la persona invitada. Educación. Comunicación y desarrollo. Y desarrollo, claro que sí. Eso es el ser humano. Eso lo bendice Dios. El ser humano es comunicación también, es educación y es desarrollo. Así que de eso estaremos conversando. Vamos de inmediato nosotros a pasar a ver el resumen del programa anterior, a ver lo que vivimos como cada semana en La Voz del Obispo y compartirlo con ustedes para recordar un poco. Adelante. Amigos de La Voz del Obispo, y desde aquí, desde los Estados Unidos, pues les doy la más cordial bienvenida a su programa La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Qué bueno, Monseñor, tener el inicio de este programa habiendo conectado con Yolanda en los Estados Unidos.
Y este programa, como ya lo decía Yolanda, dedicado de manera especial a la vocación. La vocación, La vocación sacerdotal. Pues que sepan que la semana vocacional la estamos celebrando en República Dominicana y por eso hemos dedicado este programa al tema de la vocación sacerdotal y la vocación religiosa. Monseñor, la vocación. Importante, una palabra derivada de la vocación. No de boca, sino del llamado. La vocación es una mirada de Cristo. Jesucristo que se fijó en mí. No son los santos los que nos llaman, sino que la mirada es la de Jesucristo. Y esa mirada está cargada de amor. Es bastante interesante esto, el tema de esta semana vocacional. Dios que te mira, te mira con amor y entonces en consecuencia te llama. ¿Por qué el mes de noviembre para conmemorar la semana vocacional? Pues porque noviembre es el mes de la familia. Y la familia es la cuna de todas las vocaciones. La vocación del sacerdocio juega un papel fundamental en la vida del cristiano y del ser humano, debido a que ellos, viniendo de una familia, se entregan y se configuran con el Señor. Y recibimos un llamado especial de Dios. Ese llamado es lo que se conoce como vocación. Y es una invitación especial que nos hace Dios a cada uno de manera particular para entregarnos a Él y servirle de forma más entera y a la vez alcanzar la felicidad. Señor, qué bonitos mensajes de estos seminaristas. ¿Usted no vio que...? Sí, claro que sí. Fructifica, porque son jóvenes para entusiasmar a los jóvenes. Señor, por la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre todo y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Ahí estuvimos reviviendo esos momentos bonitos que pasamos en el programa de La Voz del Obispo la semana pasada, y qué bueno que podamos recordar cuando vivimos momentos bonitos, porque eso es lo que nos queda guardado en la mente. Señores, ustedes recuerdan que La Voz del Obispo tiene diferentes redes sociales y que ustedes son parte de ellas, así que recuerden siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube si aún no están suscritos, compartir también los programas de La Voz del Obispo, pero sobre todo darnos seguimientos en las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos también lo nuevo de La Voz del Obispo, como un señor mandando sus mensajes muy bonitos y frases que comparte con nosotros en TikTok. Así que recuerden que estamos por ahí, síganos y compartan nuestro contenido. Nosotros nos vamos a una pausa, pero al regreso continuamos con mucho más contenido en La Voz del Obispo y nuestro invitado, que ya está aquí para conversar con nosotros. No se muevan. En breve regresamos con La Voz del Obispo, Antonio Camilo González. Llegamos a ustedes gracias a Ucatesi, Muebles Rufino, Insecom Computadoras, Super Empo, Cruz Auto, Odalis Motors, Hasnet Beauty Aesthetic Center y Pervega Real. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. El sabor se disfruta. Lo bueno se comparte. Salami super especial Indubeca, alimento de nuestro pueblo. Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, les quiero hacer una invitación especial.
y es que nos sigan en todas nuestras redes sociales, de manera especial en YouTube. Suscríbete y dale a la campanita para que te enteres de todo el contenido educativo y de crecimiento espiritual que compartimos diariamente. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta con La Voz del Obispo, Antonio Camilo González. Ya estamos de regreso y como lo prometido es deuda, nos encontramos con el invitado de esta edición especial de Somos lo que la educación hace de nosotros. Y como dijimos al inicio, estaremos conversando con él de educación, comunicación y desarrollo. Y Monseñor me ha permitido ser yo la que presente a nuestro invitado de este día. Se trata del señor José Monegro, que es el director del periódico El Día. Bienvenido a este su programa, La Voz del Obispo. Muchísimas gracias, Monseñor. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes, especialmente con Monseñor, que debo decir a los amigos de La Voz del Obispo que tiene un 95% de la responsabilidad de que yo esté ocupando esta silla. Wow. Porque cuando yo me inicié como reportero, fue justamente de la mano con Monseñor, visitando a don Rafael Herrera. Íbamos a visitar a don Rafael Herrera en horas de la noche, a hablarle de los proyectos y de los trabajos comunitarios que hacíamos en la parroquia. Yo era feligrés de Monseñor Camilo. Un feligresito de Monseñor Camilo en la parroquia. ¿Con Pichoncito cuántos años tenía? Podía tener en ese momento, en esa época, algunos 16 años. ¿Tanto? O 14. No, sí, 16, más o menos 16 años. Pues yo pensaba que era como 12. No, usted me conoció como con 12 años, 12, 14 años, porque usted y yo nos conocimos en el año 1984, cuando se estaba preparando la visita del Papa Juan Pablo II, bajo el lema 1000 jóvenes de San Pablo al encuentro con Juan Pablo. Tan buenas esas memorias. Sí, porque realmente esa actividad fue una de las actividades que hizo que yo me involucrara más en los trabajos de la parroquia, al ver ese entusiasmo y ese liderazgo de Monseñor, del Padre Camilo en ese momento, que era el párroco de la 40, y cómo reunir en un barrio como ese a tantos jóvenes que nos fuimos caminando desde la parroquia de la 40 hasta la misa de los jóvenes que tenía Juan Pablo II, que era en el antiguo hipódromo Perla Antillana. Y en ese momento, pues, muchos de los jóvenes que hoy todavía hacemos vida en nuestra respectiva parroquia, pues nos involucramos en los trabajos pastorales con esa actividad, que era dentro del marco de algo que también se inventó Monseñor Camilo, que era la Semana Juvenil, y que también estaba vinculado a una actividad llamada Penitencia Cuaresmal de Limpieza Barrial. Y todo eso que usted nos cuenta, y qué bueno que la gente pueda escuchar, que también dentro de la iglesia se forman y con educación jóvenes que hoy están liderando en la sociedad y que son parte importante de nuestra sociedad. Y hasta el presidente del Senado, Alfredo Pacheco, de la Cámara de Diputados, era feligrés también de allá de la parroquia, un joven bastante inquieto, no había sido regidor, ni siquiera cuando él salió regidor posteriormente, y eso tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar. Así es. Muchísimo que ver con el tema de la educación, que aunque usted no lo han dicho así, pero yo sí lo voy a decir, la educación mucho más allá del aula. Eso es cierto. Y hablando justamente de educación, pues yo quiero preguntarle, ¿cómo influyen los medios de comunicación en la educación? Mira, y te ponía esas dos actividades que en cierta medida ayudaron a uno formarse como ciudadano, porque la educación es mucho más que aprender a sumar, que aprender de sintaxis, que aprender de biología, que aprender de geografía, es mucho más que eso. Entonces, los medios tienen un papel importantísimo en el ese mucho más, porque la educación es integral, porque tú te formas y tú te educas, ¿para qué? Tú te educas para ser un buen ciudadano. Y en este programa, La Voz del Obispo, yo siempre lo aprendí de Monseñor Camilo,
y a través de Monseñor Camilo de la Iglesia, que nosotros como cristianos tenemos que ser buenos ciudadanos. Y para ser buenos ciudadanos hay que formarte para ser buen ciudadano. Y eso forma parte de la educación integral. Ahí vienen los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación tienen acceso de manera simultánea a miles de personas. Anteriormente, antes de las redes sociales, vamos a hablar un poquito de esto, de estos instrumentos electrónicos, estos medios electrónicos de comunicación, uno llegaba a una cantidad limitada, porque la parte física tiene sus limitaciones, pero aún con esas limitaciones se llegaba a mucha gente y tú podías transmitir mensajes. Y hoy eso se potencializa porque ahora antes llegábamos a miles, ahora podemos llegar a millones de personas de manera simultánea. Entonces, los medios tienen que tener muy claro, y los que nos toca la responsabilidad de dirigir medios, que nosotros jugamos un rol importante en la formación del ciudadano, en la formación del individuo, en cuáles son los valores que van a regir el comportamiento de uno como individuo, como ser humano, como cristiano. Porque yo digo, no hay forma de ser un buen cristiano si usted no es un buen ciudadano. Eso es cierto, Monseñor. Y hay que llevar también esa vocación de servicio a la comunidad, porque si no lo podemos dejar eso puesto a la gente que es lo que van a buscar y a llevarse, sino al contrario, a servir. Y el espíritu cristiano, la enseñanza fundamental del cristianismo, es la entrega. Jesucristo vino para dar su vida, para salvarnos. De modo que también próximamente se celebran las fiestas de la Semana Santa y todo el ciclo, vamos a decir, litúrgico de la Iglesia, pero todo eso nos tiene que llevar también a asumir ese compromiso que Jesucristo nos dice. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a poner la vida en el servicio. No es con un guantecito y eso. No. Si hay que quitarse los zapatos, si hay que quitarse la ropa, vamos a zambullirnos para ayudar a salvar a la humanidad. Así debe de ser, Monseñor. Señor Monegro, hay una pregunta que quiero leérsela tal cual que producción ha preparado. Dice, la sociedad del siglo XXI se encuentra en un proceso de continuos cambios, intentando dar respuesta a las necesidades que van surgiendo. La pregunta sería, ¿son los medios digitales actuales lo suficientemente competentes para dar respuesta a esos cambios? No podemos perder de vista que los medios son simplemente eso, medios. El contenido de esos medios, el mensaje que se transmita a través de esos medios, se lo damos nosotros. En este caso, los periodistas, porque estamos en un mundo periodístico. Entonces, los medios no son ni buenos ni malos. Depende del uso que le demos a los medios. Entonces, los medios tienen la vocación de ser usados para el bien, pero para que nosotros lo usemos para el bien. Por lo tanto, y yo veo los medios como un instrumento divino. Muy bien lo decía el Papa Pablo VI, que los medios son ese aerópago moderno. Asimismo, ese aerópago moderno ha ido creciendo en amplitud en función de la cantidad de público al que puede llegar. Hoy los medios digitales son el gran aerópago, o sea, el gran escenario para uno difundir el mensaje. Y sí, efectivamente, los medios digitales están llamados a ser utilizados para tener una mejor sociedad, para formar a mejores ciudadanos, para ser un instrumento para que la persona difunda contenidos que ayuden, contenidos útiles, contenidos que forman. Están llamados a hacer eso. Ahora, yo mismo me voy a hacer una pregunta. ¿Lo estamos utilizando para eso? Pues muchos sí y muchos no. Mucha gente está utilizando los medios digitales que, si bien es cierto, en el término académico no son considerados medios de comunicación de masa, pero sí son medios de comunicación
individualizados que se masifican. Porque, por ejemplo, el WhatsApp, para poner una red moderna, el WhatsApp está para que me comunique yo con una persona, o yo con un grupo de personas limitadas, pero vemos cómo eso se viraliza y quizá un mensaje que salió de un celular se convierte, le llega a millones de personas. Entonces, por eso, todos tenemos que tener conciencia. ¿Para qué lo uso? ¿Cómo lo uso? ¿Están llamados a ser instrumentos de formación? Claro que están llamados a ser instrumentos de formación, porque esos medios o esas redes sociales y los medios electrónicos son hechura de la mente y la inteligencia humana. ¿Y quién nos dio la inteligencia? Pues nos la dio Dios. Entonces los cristianos tienen que saber que eso está para formar. Pero vamos a suponer que yo no soy cristiano, que yo soy gnóstico, ateo, que no creo en nada. Pues como ser humano, yo sé que mi rol como ser humano, como ciudadano, es hacer el bien común. Entonces, estos medios, independientemente de tus creencias, son instrumentos para hacer el bien común. O sea, tú, o como cristiano o como no cristiano, tienes la responsabilidad de darle uso adecuado a los medios digitales, que son los medios, son la característica del siglo XXI. Y en el introito de la pregunta, tú dices que vivimos un momento de cambio. Son tan profundos los cambios que estamos viviendo y son tan rápidos y agresivos que hay quienes han dado un paso más y dicen que estamos viviendo un cambio de época. No ni siquiera un cambio, así como hubo un cambio de la edad de piedra a la edad de los metales. O sea, así mismo ahora nosotros podemos decir que estamos viviendo en la era de los medios digitales. Entonces, en ese cambio epocal, como alguna vez le han llamado, nosotros tenemos que saber que nosotros podemos contribuir a tener una mejor sociedad o una sociedad más pervertida si le damos uso adecuado a estos instrumentos que son instrumentos de educación colectiva. Sí, y sobre todo también todo lo concerniente a los principios y todo lo que conlleva el compromiso de la enseñanza y de trabajar por el bien común, que no es la patria, no es o la ciudad, no es un botín para uno repartírselo, sino al contrario, para uno edificar y para uno también tener un compromiso con los que vengan atrás. Como yo le deje esa ciudad o cuando yo le deje ese gobierno, que también se vea que uno ha aportado y que la gente tiene que estar agradecida de esa obra. De modo que es muy importante lo que tú estás diciendo. Yo creo que Dios nos ilumina y nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, no dejarse uno demoralizar con las cosas malas que pasan, sino también querer aportar y trabajar por el bien común. Así que me da mucha alegría porque yo te conocí como muchachito allí en la parroquia de San Pablo Apóstol, en el centro de Cristo Rey, y ahora tú estás sirviendo mucho gracias con la educación de tu familia, tu madre, tus hermanos, y toda esa comunidad que yo he conocido, ¿no? Sí. Qué bueno, monseñor, y qué bien que usted también destaque esa parte que es muy importante para el ser humano. Usted hablaba, señor Monegro, hace un rato de la era digital, y todos hemos escuchado hablar de la era digital por los avances tecnológicos de los últimos años. Justamente por eso quiero preguntarle, ¿piensa usted que la educación académica de nuestro país se ha beneficiado de esa llamada era digital? Mira, yo creo que con la pandemia se descubrió lo útil que pueden ser los instrumentos digitales, pero sí ya sabemos que ya estamos empezando a aprender a utilizarlos para educar. Muchos de los avances tecnológicos que nosotros conocemos tuvieron su origen en la industria militar. Incluso el Internet tuvo su origen en la industria militar. Sin embargo, mira cómo ha evolucionado eso, que inicialmente era para el uso militar, a cómo en la vida civil, en la vida ordinaria nuestra, ya forma parte de eso. Entonces,
Eso mismo lo quiero llevar a la educación. Antes se tenían todos estos instrumentos digitales como juego, ocio, para el ocio, y ya estaba, le restábamos importancia porque entendíamos, ese muchacho está perdiendo su tiempo ahí en el internet. Sin embargo, ahora, al ponerlo al servicio de la educación, ya tienen una dimensión distinta. Y como país, yo creo que la pandemia nos hizo ver ese instrumento como un instrumento muy adecuado para ponerlo al servicio de la educación formal. Y al hablar de educación formal me refiero a la que está sistematizada dentro del sistema educativo, en las escuelas, pero también a la educación integral, que es aquella que nos enseña a tener los conocimientos, pero poner esos conocimientos al servicio del bien común. Y me parece muy importante destacar que descubrimos que teníamos vamos a decir, una mina de trabajo a través de Radio Santa María, porque ya había la experiencia de estudiar y hasta de examinarse y eso cuando vino ahora la necesidad por la pandemia no la presencia, entonces uno se dio cuenta, pero esta gente está acostumbrada ya a oír y a apuntar y escribir. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Cambita, los catequistas también, Radio Santa María, le daban una clasecita y ellos apuntaban, los examinaban, le ponían la nota y ellos muy contentos. Radio Santa María, que surge en la diócesis de La Vega, Radio Santa María no solamente formaba muchachos, sino que uno de los programas más exitosos de educación de adultos fue a través de Radio Santa María, que a su vez formaba, a través de la emisora, a los formadores. Sí, claro. Formaba a los formadores. Entonces, cuando llega esto, que uno viene esto, realmente hacía años, décadas, que Radio Santa María había utilizado los medios. Lógicamente, con las limitaciones de la época. Porque ¿qué era lo que llegaba más en ese momento? La radio. ¿Qué utilizó Radio Santa María para eso? La radio. La radio. Hoy, cuando llega todo esto, uno dice, pero es verdad, Radio Santa María hacía años que estaba utilizando los medios. No existían los medios digitales, solamente teníamos los medios electrónicos. Los medios electrónicos, le hace radio y televisión, en ese momento era lo que podía llegar más, y Radio Santa María lo usaba. Cuando llega esto, pues ya encontramos que mucha gente ya conocía de este método y llegamos a la conclusión de que el método puede ser eficaz porque tenemos una experiencia. Son miles las personas adultas que se alfabetizaron a través de las escuelas radiofónicas de Santa María. Sí, así es. Es así. Y después también en Barahona, en San Juan de la Maguana, en Dajabón y en Santiago, de modo que eso se ha multiplicado, pero el método de Radio Santa María. Y fue en su momento, fue un gran auxiliar de la educación. Claro que sí, y también muy destacada porque muchas personas le agradecen hoy a Radio Santa María lo que aprendieron en su momento. Señor Monegro, la voz del obispo se caracteriza por tener diferentes sesiones y ahora queremos compartir con usted y con todo el público esta sesión que también nos da un poco de conocimiento, donde conocemos a una persona destacada dentro de la educación, y nuestro queridísimo compañero Pablo Peña, como cada semana, nos presenta el personaje de esta semana. Adelante, Pablo, a ver de quién se trata. Queridos amigos, la verdad que un agrado poder compartir con ustedes una vez más su sesión acostumbrada, el personaje de la semana. En esta ocasión tenemos como personaje a Arcilia Pepín, quien fue una gran educadora,
sufragista, civilista y escritora dominicana, y conocida por sus grandes aportes a la educación dominicana y a la gran defensa de la mujer. Así que vamos a ver algunos datos interesantes sobre este gran personaje que tenemos en el día de hoy. Pepín nació el 7 de diciembre de 1886 en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Era hija de José Pepín y Edelmira Estrella. Su familia era prominente en la vida política del país, lo que propició que recibiera lecciones básicas de ciencias sociales, naturales, matemáticas, francés, física y otras disciplinas del profesor Salvador Cucurullo. Con ese reconocido educador aprendió los idiomas italiano y francés, mostrando desde temprana edad grandes habilidades para dedicarse al magisterio. En 1900, a la edad de 14 años, comienza formalmente su carrera como maestra en una escuela para niñas en el barrio santiaguero de Nivaje. En 1906 es nombrada directora de la Escuela de Niñas del barrio Marilope. En 1908 asume el cargo de maestra de las áreas educativas de matemáticas, ciencias físicas y naturales en la Escuela Superior de Señoritas, sustituyendo a su profesor Salvador Cucurullo. A los 25 años de edad, se había convertido, además de una buena maestra, en una líder cívica de Santiago. En agosto de 1913, con mención de honor, recibe el título de maestra normal en la escuela de su pueblo natal. Fue la primera mujer dominicana en iniciar el movimiento feminista en el país, elevando su voz en defensa de los derechos de la mujer. También profundizó su campaña patriótica y nacionalista, promoviendo el conocimiento de la enseñanza y los verdaderos valores morales y cívicos. En 1920 funda el Colegio México de Señoritas. En 1925 fue declarada por el Ayuntamiento de Santiago hija benemérita de Santiago. La gran maestra e intelectual Ercilia Pepín murió el 14 de junio de 1939. Al día de hoy es considerada en República Dominicana como una de las grandes mujeres destacadas en el país. A propósito de que somos lo que la educación hace de nosotros, nuestro gran personaje del día de hoy, Ercilia Pepín, conocida y recordada por nosotros por la gran lucha que llevó toda su vida por los derechos de la mujer y por su gran aporte a la educación dominicana. Así que de esta manera hacemos la cita para conocer otro personaje interesante aquí en la voz del obispo Antonio Camilo González. Muy interesante, Pablo, el personaje que en esta semana nos presenta. Qué bueno que haya tantas personas que han colaborado en la educación, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo entero. Y queremos seguir conversando con nuestro invitado porque está muy interesante este tema que estamos tratando de educación, comunicación y desarrollo. Y quiero preguntarle, señor Monegro, ¿de qué forma pueden los medios de comunicación contribuir al desarrollo de la República Dominicana? Mira, primero tenemos que partir de que la educación es el instrumento más eficaz para romper el círculo de la pobreza. Ese círculo perverso que envuelve a la persona, y cuando digo perverso me refiero a lo lastimoso que es la pobreza, pero es la educación el instrumento más eficaz para romper ese círculo y para permitirle a las personas alcanzar un bienestar que no necesariamente es material, El bienestar es cuando tú logras ese estado de felicidad. Yo digo que muchas veces nosotros vinculamos el éxito a lo económico. Y yo creo que es muy manido decir, ¿Jesucristo fue exitoso o no fue exitoso? Sí, claro. Y rico materialmente hablando,
no era, nació en un pesebre. Entonces, cuando hablo, quiero dejarlo claro que no me refiero solamente al aspecto material, aunque lo material es importante. Es importante en la medida en que nos permite satisfacer nuestras necesidades fundamentales, y hay hasta necesidades existenciales que los materiales te ayudan a resolver. Hecha esa aclaración y esa definición previa del círculo de la pobreza, tengo que decir que el mayor aporte que pueden hacer los medios de comunicación a que una sociedad se desarrolle es ayudar a formar al ciudadano, ayudar a formar a la persona. Porque al ser tú mejor ciudadano, tú vas a tener un mejor país, indefectiblemente. Mientras más buenos ciudadanos tenga un país, más desarrollado será ese país, porque tú cumplirás con tu deber, los funcionarios cumplirán con su misión, pero además un ciudadano bien formado también va a velar porque el funcionario cumpla con su misión, que no esté robando por ahí, como que no pasa nada. Entonces, claro que contribuyen enormemente al desarrollo del país en la medida en que inciden en la educación del ciudadano. Y si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de educación, normalmente nos trasladamos a la escuela. Sí, cierto. Pero la educación, como les decía al principio, es mucho más que eso. La escuela es el centro donde nosotros adquirimos esos conocimientos formales, y también debe ser ese lugar donde el estudiante, el niño, aprende a compartir y a convivir con otras personas. Eso es importantísimo, muy importante. Pero hay una parte de la educación, y creo que es lo fundamental, y ahí los medios también tienen un papel importante. Más que ese conocimiento formal que uno puede adquirir, está la capacidad de pensar y de razonar. Entonces los medios deben darle a los ciudadanos las herramientas para que la gente pueda razonar, para que la gente pueda pensar y llegar a conclusiones. Entonces, sí, claro que sí, que son un elemento, los medios son un instrumento muy importante para alcanzar el desarrollo, pero no hay forma de un país, de un pueblo, llegar al desarrollo si no está conformado por ciudadanos que están bien formados. Es así, monseñor, qué importante la educación. Sí, claro que sí, y eso se ve cuando la familia se preocupa también, y como muy bien dice el Papa, lo principal es iniciar con la familia que es, cada uno es lo que de él hizo su familia, los valores que le dieron, y después uno le va añadiendo. Yo me recuerdo cuando yo era niño en Salcedo, por allá por Ojo de Agua, y después en la escuela, y después en el seminario, y en fin, después estudiando filosofía, teología, y la experiencia pastoral, contento y feliz yo de poder ser útil a la sociedad, no solamente con los principios morales, sino también con el apoyo a la sociedad, y tratar de sumar el bien para que desaparezca el mal. Qué bueno, monseñor, qué buen mensaje. Señor Monegro, conocemos ahora de la educación y la competencia dentro de la educación que exige en estos últimos tiempos una serie de competencias dentro de lo académico también. Le pregunto, ¿la educación digital contribuye al desarrollo de las competencias que necesita un estudiante hoy? Pero indiscutiblemente, porque lo primero es que los instrumentos digitales ponen al servicio del estudiante todos los conocimientos que están en cualquier lugar del mundo. Antes, para tú aprender un poco de Platón, tú tenías que coger para la biblioteca, empezar a hojear un paquete de libros y ver, y entresacar lo que tú vas a leer para tú poder entonces después leer sobre Platón. Si Platón, ahora para seguir con el ejemplo, con el gran filósofo, que dicho sea de paso, Platón lo tenemos, Platón, Aristóteles, esos clásicos griegos, lo que eran pensadores. Se destacaban fundamentalmente por su capacidad de pensar con lógica, de su capacidad de raciocinio. Entonces, un estudiante de ahora tiene
a su disposición, a mano, a nivel del celular, más de 10,000 veces la información que tenían disponible cualquiera de esos pensadores. Entonces, es lo primero, nos pone a ley de un clic a disposición todos esos conocimientos ya adquiridos por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Uno de los reporteros nuestros hoy está trabajando, por ejemplo, el tema de la inflación. Y para trabajar el tema de la inflación, estamos tomando como referencia la inflación en Europa. Y en Europa tomamos como referencia 2 países, España y Francia. Pero también tomamos como referencia la inflación en Estados Unidos. Pero el reportero no se ha parado de ahí. Y ya tiene información disponible del Banco Central Europeo, tiene información disponible de lo que está ocurriendo en España, tiene información disponible de cómo está la variación de índice de precios de Francia, y no se ha movido de su escritorio. Y tiene las estadísticas desde 1985 hasta el día de hoy de cómo ha ido la inflación en Estados Unidos, y no se ha movido de su escritorio. Entonces, te estoy poniendo el ejemplo ya de un profesional que está en el ejercicio de su trabajo, pero también está en el estudiante. O sea, ya el estudiante tiene la posibilidad de tener acceso a toda esa información para poder formarse, pero también el maestro tiene a su disponibilidad toda esa información para conducir y guiar a su alumno. Entonces, por eso estos medios digitales, el primer gran beneficio para la educación es que te pone a tu disposición toda la información disponible en el mundo. Lo segundo, muchos de mi generación todavía tenemos dolor de espalda por las mochilas llenas de libros. Entonces un iPad puede llevar cientos de libros. Cuando yo voy de viaje, antes yo me llevaba 4 libros en la maleta y eso me pesaba muchísimo. Ahora yo me llevo cientos de libros y películas en un iPad. Entonces, también la tecnología al servicio de la educación facilita mucho las posibilidades de que el estudiante pueda mejorar. Y así es. E incluso uno, para hablar sobre cualquier tema, uno puede, si le interesa, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, o San Agustín, o los papas, el Papa Benedicto XVI, y todo, uno lo encuentra inmediatamente y lo traen, y ya. Uno se acuerda de un dato en un mensaje del Papa sobre la juventud. Bueno, pues lo buscan y ya uno lo tiene ahí. De modo que eso es una maravilla, una maravilla. Sí, y no solamente, padre, que está ahí, ya uno lo puede escuchar. En días pasados, a mí me sorprendió muchísimo, y vuelvo otra vez con Pablo VI, porque Pablo VI fue de los primeros que empezó a darle uso a los medios electrónicos con cierta... Y a mí me sorprendió escuchar la voz en italiano, pero escuchar su timbre de voz. O sea que hasta claro. Son instrumentos de verdad fantásticos. Sí, aquel tal vez que no le guste pues leer directamente los escucha, o sea que qué bueno que esto de los audiolibros nos ayuda también un poco a armonizar lo que es la educación. Quiero preguntarle, señor Monegro, ¿cree usted que en la República Dominicana existen las herramientas necesarias para lograr una efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje auxiliado justamente de los medios digitales? Creo que los instrumentos los tenemos, pero como te decía al principio, es cómo lo usamos. Yo creo que falta un proceso importante para, primero, capacitar al capacitador, que los maestros den el uso adecuado a estos instrumentos digitales. No podemos perder de vista que una parte importante de nuestros profesores se formaron en la era análoga. Entonces hay que reeducarlo para el uso de esos instrumentos. Pero no podemos perder de vista, y eso es un peligro que estamos, que nos persigue, y nos persigue en todas las profesiones, de creernos que la tecnología sustituye al ser humano. O sea, ese material que está ahí, y que está disponible, el que yo hacía, lo elaboran seres humanos. Toda esa información la producen
seres humanos. Pero también hay mucha basura en ese mundo. Entonces tú tienes que tener la formación para poder distinguir lo que es útil y lo que no es útil. Entonces, dicho esto, creo que sí que tenemos las herramientas. Hay todavía que ampliar porque aquí hay muchas zonas rurales donde todavía el internet no llega o llega de muy baja calidad, llega con poco ancho de banda. Hay que mejorarla. Esa estructura digital nacional hay que mejorarla. Pero no basta con que mejore si quienes tienen que darle uso no están formados para darle el uso adecuado a eso. Entonces yo creo que uno de los retos que tiene el Estado Dominicano es formar para que utilicemos adecuadamente ese instrumento, la tecnología y los medios digitales, para ponerlo al servicio de la educación. Es cierto, y muy importantes son principalmente nuestros niños, adolescentes que ya van formándose y utilizando ya estos medios digitales. Señor Monegro, estamos arribando a la parte final de nuestro programa, pero todavía queda un fabuloso regalo que el señor Monegro tiene que compartir con cada uno de ustedes y con nosotros también. Así que nos vamos a una brevísima pausa. Al regreso, continuamos con mucho más de la voz del obispo Antonio Camilo González. No te muevas. En breve regresamos con la voz del obispo Antonio Camilo González. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. El sabor se disfruta. Lo bueno se comparte. Salami super especial Indubeca. Alimento de nuestro pueblo. Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la cooperativa Vega Real. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones, participas en la rifa de 80 certificados financieros de 40,000 pesos. 40 en noviembre y 40 en mayo, que vienen montado en un carro nuevecito de paquete. Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Algunas restricciones aplican. Hey amigos de la voz del obispo, hoy vengo con una invitación muy especial, sí, muy especial, y es que para ser parte de nuestra familia solo tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, pero en especial en YouTube, así como lo oyen, en YouTube. Se suscriben, les dan a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestro contenido y ya son parte de nuestra familia. Recuerden, deben de suscribirse en YouTube, sí, seguirnos en YouTube, La Voz del Obispo. Ya estamos de vuelta con la voz del obispo Antonio Camilo González. Como decíamos, hemos llegado a la parte final de la voz del obispo, pero recuerden que tenemos que ser agradecidos con todos ustedes, pero también con los medios que transmiten y retransmiten este programa de la voz del obispo. Ahí lo tenemos en pantalla: Coral 39, Microvisión Canal 10 en la ciudad de La Vega, Punta Cana TV, también tenemos las emisoras Radio Santa María y también Radio María en los Estados Unidos. Así que gracias por ustedes siempre estar presente en este programa de la forma que lo hacen, con los medios de comunicación que llevan este mensaje a los confines de la tierra. Y es el momento, Monseñor, de pedirle a nuestro invitado que nos dé ese regalo que ustedes están esperando y nosotros también. Sí, de modo que
te pedimos a Dios que te ilumine y te siga acompañando en esta misión, porque es también una misión sagrada de llevar el pan de la enseñanza y de estimular los medios de comunicación para ponerle también allí el corazón de Cristo. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por permitirme compartir con el público de La Voz del Obispo y decirle que hablar de educación yo creo que siempre es importante porque es uno de los temas más trascendentes para un país, el tema de la educación. Y para los jóvenes, especialmente los jóvenes que venimos de sectores muy pobres. Yo soy de Cristo Rey, de un barrio, de la 40, en Cristo Rey, uno de los barrios más pobres de Santo Domingo, donde Monseñor Camilo fue párroco, ahí nos conocimos. Decirle que hay que prepararse. Para los pobres, los jóvenes pobres, las oportunidades son más escasas que para los otros, los que no son tan pobres, pero las hay. Ahora, hay que estar preparado para cuando lleguen las oportunidades uno poderlas aprovechar. Si la oportunidad te llega y tú estás dormido, no estás preparado, va a pasar y la va a aprovechar otro. Entonces, la mejor forma de prepararse para cuando te llegue la oportunidad es formarte. Y mira que no digo que la suerte, que ese tipo de cosas, porque la suerte uno la construye. La construye, alguien que defiende el trabajo, dice que la suerte llega a las 5 de la mañana. Sí. O sea, hay que prepararse y hay que estar presto a hacer también las cosas que debemos hacer para poder aprovechar esas oportunidades que se nos van a presentar. Hay que estudiar. El que no estudia, se le hace más difícil romper ese círculo de pobreza. Y el que no se forma de manera integral, entonces las oportunidades que le lleguen la aprovechará en términos personales, pero no para construir una mejor sociedad, que es a lo que estamos llamados nosotros. Y así es, qué bueno, te agradecemos muchísimo que esas palabras resuenen en el corazón de tantos jóvenes que también tienen buenos deseos, que así como tú tenías buenos deseos, y aprovechaste las oportunidades que te ofreció la sociedad y la iglesia, y también nosotros todos pues tenemos somos sin vanagloriarnos, servir al Señor y servir a la sociedad para una mejor República Dominicana. Así es, Monseñor, estamos preparados para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Monegro tiene experiencia de bendición, porque él es diácono también. Así es, y qué bueno que resaltó, porque también eso es parte de la preparación. Hay que prepararse para ser diáconos. Gracias por haber estado con nosotros y haciendo nuestras las palabras de regalo que nos dio el señor Monegro. Decirles que sí hay oportunidades, como él dijo, pero hay que estar preparados para cuando lleguen, para que no pasen de largo, porque si el camarón se duerme, se lo lleva la corriente. Así que prepárense para poder ser lo que la educación hace de nosotros. Será hasta una próxima entrega de La Voz del Obispo.